Activa FM, inconfundible. Tiempo de recibir a nuestro compañero Washington. Caballero, buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias. ¿Cómo estás, Jacqueline? Genial, con un sol afuera divino. Pues sí, está muy linda la mañana. A mí me está castigando un poquito la primavera con la alergia, probablemente esté con el organismo medio debilitado, pero en fin, hay que enfrentarlo, ¿verdad? Y enfrentar la obligación de venir a trabajar los feriados. La gente de radio trabaja... aunque sea no laborable. Exacto. Pero hay un detalle muy importante que siempre lo resaltamos, que lo hacemos con placer. Es cierto, y por obligación, y por tradición, y por costumbre, y por disciplina, y porque no le podemos fallar a la audiencia. Entonces trabajamos los no laborables y los laborables. Pero Así esta somos. mañana además lo hago motivado por una obligación intransferible, que es homenajear con unas pocas y modestas palabras a mi compañero y amigo de miles de jornadas de transmisiones deportivas. Hablo de Juan Francisco Gil, el Catuta Gil, que se nos fue hace 2 días. Fue durante toda mi vida de locutor el compañero de miles de horas de cabinas, ómnibus, aviones y estadios. Con el Catuta, Pedrito Pascual y después con Selvi Barbosa, integramos durante 30 años el equipo deportivo de Radio Internacional. Catuta era el relator perfecto, el locutor deportivo que narraba con personalidad y verdadero dominio de la especialidad fútbol, básquetbol y voleibol. Era rápido, veía los detalles que no se ven desde la tribuna, era ágil y ocurrente, y usaba palabras desconocidas por los relatores famosos que tenía el Uruguay de entonces, de los cuales, es justo decirlo, era muy amigo de los más conocidos. Se conocían y tenían relación familiar con el Toto da Silveira, con Casco, que era otro relator importante de esa época, y una admiración muy especial de don Carlos Solé, el histórico número 1 de la narrativa deportiva del Uruguay. Pero don Carlos no lo admiraba por su relato futbolístico, lo admiraba por su relato del básquetbol, que conoció, observe usted de la fecha que estoy hablando, que conoció en el año 1967 en el entonces Cilindro Municipal de Montevideo, donde ahora se ha construido el Antel Arena, en la transmisión del único campeonato mundial de básquetbol que se cumplió en nuestro país. En esos días, con la Radio Internacional estábamos en todos lados, y con Catuta y Pedrito Pascual en los comentarios, nos fuimos a transmitir el Mundial de Básquetbol al Cilindro. Pero transmitíamos solo los partidos de Uruguay, porque entonces se hacían las transmisiones por línea telefónica y las líneas eran caras. Y estábamos al lado de la cabina de Radio Sarandí que tenía en Solé el director de deportes. Bueno, Solé, luego de oírlo al Catuta, lo quiso contratar como relator de básquetbol para Radio Sarandí. Pero el Catuta no podía dejar su familia y su empleo en el Banco Ubur, donde algunos años después habría de jubilarse como gerente. Pero aceptó transmitir, con excepción de los partidos que jugaba Uruguay, todos los otros partidos. Y tuvo un éxito formidable, porque le puso un lenguaje nuevo, sin muletillas, a la transmisión del básquetbol. Y don Carlos Solé, que lo escuchaba, empezó a admirarlo y lo mimaba. Y lo embromaba cuando lo trataba en público, al punto de que le cambió el seudónimo de Catuta, el sobrenombre de Catuta, que él decía que era muy raro, y le puso Cachucha, que maliciosamente consideraba más apropiado. Y lo saludaba por la radio: denle saludos a Cachucha Gil. Bueno, aquel julio del invierno del año 1967, que fue muy crudo, el Cilindro era una verdadera heladera. Pero vimos a las grandes figuras del mejor básquetbol del mundo. Yo recuerdo al zurdo Korak y al bajito Ivo Daneu de los yugoslavos, que fueron segundos en el campeonato. A los rusos, que fueron campeones, Paulaska y Polivoda. Polivoda era un gigante que levantaba la mano
sin saltar y la ponía adentro del cesto. Y a las estrellas brasileñas de entonces, que todos los amantes del básquetbol recuerdan porque fueron figuras inolvidables, como Amaury, Ubiratán y Helio Rubens, que invocaba triples de todos lados, aunque en esa época todavía los triples no existían. Juntos también transmitimos la minicopa que organizó Brasil en el año 1972. Y fuimos la única radio uruguayo que transmitió, y que además nos dio el récord todavía no igualado de ser retransmitido por las grandes radios futboleras del Uruguay. Y todo gracias al acuerdo que encabezó don Carlos Solé, que era nuestro amigo. Nos retransmitieron La Voz del Aire de Duilio de Feo, Radio Oriental de Heber Pinto, Sarandí de Carlos Solé, Ariel, del que se iniciaba y después fuera muy famoso Víctor Hugo Morales, y Jorge da Silveira. Y el relato de Catuta resonó con mucha fuerza en todo el Uruguay. También recuerdo que transmitimos las Copas América que ganó Nacional en Avellaneda contra Racing. Miguel Ángel Merellano, una figura histórica de la radio, fue el comentarista. Y en San Pablo contra el Palmeiras. Y las que ganó Peñarol en La Plata y después contra River Plate en Buenos Aires, con un tercer partido que se jugó en Santiago de Chile, que también transmitimos. Relató los partidos de la selección de Rivera y 2 de sus consagraciones nacionales, 2 títulos del interior. Transmitió la serie del Mundial de Voleibol desde el flamante Estadio Cerrado del Club Nacional, club del que fue fundador y dirigente hasta su partida. Y transmitimos con su relato los campeonatos del Norione, que yo no sé, seguramente mucha gente recuerda. En los tiempos del proceso militar se organizaban estos campeonatos a donde estaban convocados los mejores clubes del básquetbol uruguayo que venían a disputar un campeonato aquí en Rivera. Las nuevas generaciones conocieron al Catuta como el mejor y más popular agente de viajes que tuvo el pueblo, que tuvo Rivera en conjunto con Livramento. Y yo conozco su historia de agencia de turismo desde el mismísimo principio, y lo voy a contar. Victoriano Cabrera, director de la Radio Internacional por mucho tiempo, mi amigo del alma, era un trabajador incansable. Fue al mismo tiempo representante de ANI, que era la Agencia Nacional de Información. Dirigió la página en español del diario La Plateia, en la época que era un diario sábana de aquellos grandes, en los tiempos de don Toscano Barbosa. Y en la radio hacía producción, transmitía food, transmitía lo que viniera, informativos. Rivera es así. Y un cierto día nos sorprendió como agente de la empresa Varig. En esa época Varig era, junto a Pan American, las 2 mayores empresas aéreas de Occidente, una en los Estados Unidos y la otra centralizada en Brasil. Pero aquella, la de vender pasajes, la de ser representante de Varig, era una tarea que le demandaba muchos esfuerzos extras, y entonces decidió traspasársela al Catuta, que empezó vendiendo pasajes de Varig y fue conociendo el negocio. Y como era un tipo muy vinculado socialmente, muy entrador, enseguida fundó su empresa de turismo, que desde entonces le ha organizado sus viajes internacionales a miles, no estoy exagerando, a miles de riverenses y de santanenses. Además, el Catuta era un viajero incansable que hacía sus viajes de turismo y de trabajo para conocer, descubrir atracciones y después recomendárselas a sus clientes. Tenía amigos en todas las grandes ciudades. Era amigo del dueño del Hotel Regente en el centro de Madrid, lugar donde paramos todos los riverenses que fuimos por primera vez a Madrid. Y después llegábamos y decíamos, somos amigos del Catuta, pase y después tráigame el pasaporte, así les hago el ingreso. Tenía conocidos en la hotelería de Nueva York, de Praga, por citar 2 destinos distintos. Era un hombre viajado y culto, conocedor del mundo y amante de la música de jazz. A Nueva York debe haber ido 40 veces, yo sé el número, porque siempre paró en la casa de Cristina, mi cuñada, y Eduardo, su marido. Conocía todo. Y a los amantes del jazz
le daba la dirección del bar de Brooklyn donde tocaba, según él, el mejor cuarteto de jazz que había en la ciudad. Yo estuve en su casamiento y él en el mío. Nos casamos en 66, o creo que él se casó un año antes que yo. Ayer estuve porque pasé un día muy melancólico, de mucha tristeza, porque me enteré de su pérdida muy tarde, y entonces busqué una cantidad de fotos de aquellos tiempos en los que éramos jóvenes y muy flacos y andábamos juntos para todos lados. Me trajo el recuerdo de su esposa Vania, desaparecida, de su primera vivienda ubicada allí en la calle Graciada, casi Paysandú, donde nació el Chico, su hijo mayor. Y ayer, recordándolo con mucho cariño y mucha melancolía, mientras miraba las fotos, puse en mi antiguo tocadisco de long play el disco de vinilo que me trajo de regalo de los Estados Unidos, en el que cantan juntos Frank Sinatra y Tom Jobim, y que guardo como una joya familiar, porque recuerdo que fue él el que me lo trajo de regalo. El Catuta se nos fue. Dejó incontables amigos y una larga historia que alguien oportunamente va a escribir, como se escribió la saga de los Gil, que llegaron al Uruguay a fines del siglo XIX, para ser preciso en el año 1889, procedentes vizcaínos, procedentes del País Vasco, y entre los que a lo largo de las generaciones que se fueron sucediendo hubo empresarios de éxito, intelectuales reconocidos, gobernantes de primera, numerosos profesionales de éxito, que a la fecha son parte importante de nuestra mejor historia departamental. Termino dirigiéndome al Catuta. Catuta querido, tus amigos y compañeros tristes y resignados te recordaremos para siempre. Nos encontramos al lunes, si Dios quiere. Un abrazo grande. Esta fue la columna del periodista Washington Caballero, festejando sus 60 años de radio. Escúchalo de lunes a viernes por la 89.9, minutos después de la hora 10.